Bitcoin está a punto de iniciar el próximo gran movimiento. El precio de Bitcoin continúa desarrollando la estructura operativa de menor fractalidad. Anteriormente estuvo desarrollando esta otra estructura de aquí y tras la ruptura de la resistencia se encuentra consolidando por encima de la parte alta de la misma. La aceptación por parte de los operadores en estos niveles operativos nos demuestra cierta fortaleza en el corto plazo, pero no la suficiente como para iniciar un desequilibrio alcista. A nivel operativo, creo que es interesante que limpiemos un poquito el gráfico de momento para centrarnos en la operativa de menor fractalidad, ya que va a ser finalmente la que va a determinar nuestra operativa. Solamente en el setup bajista volveríamos a trabajar la estructura de mayor fractalidad, que básicamente sería en caso de tener un reingreso dentro de esta estructura operativa, rompiendo la zona del soporte, o que antes era la resistencia de los 68.250, y buscando shorts en la consolidación del reingreso, ya sea en la zona del VWAP mensual o en la propia resistencia. Mientras no tengamos ese reingreso, en esta estructura no habrá nada más que hacer. Así que de momento creo que solo me voy a quedar con lo que es la zona de la resistencia para saber dónde la teníamos identificada y en caso de tener un reingreso pues ya volveremos a trabajar esa estructura, pero por el momento no veo interesante tener tanta línea en el gráfico. Con tener este nivel marcado creo que es más que suficiente. Ahora estaréis viendo que también tenemos aquí una dinámica alcista a la que poco a poco nos vamos aproximando. Va a ser importante durante las próximas horas ver qué tipo de reacción tiene el precio sobre esta dinámica alcista, ya que la ruptura de la misma podría iniciar un movimiento bajista con mayor velocidad. En caso de ver una ruptura esperaríamos al precio sobre la zona del soporte, en torno a los 68.300 aproximadamente, para ver la reacción en esta zona operativa y si entran compradores a defender al precio. Recordemos que esto es zona de mínimos, es el soporte de esta estructura operativa de menor fractalidad, aunque también teníamos algunas zonas operativas clave dentro de la misma, como puede ser esta zona de los 69.550 aproximadamente, ya que tenemos además confluencia con el value area low del volume profile, y luego tenemos esta otra zona de aquí donde también estamos viendo cierta presión vendedora en torno a los 71.090 más o menos. Es una estructura muy curiosa porque como veis también tenemos en la zona media de la estructura una confluencia con el VPOC del volume profile. Entonces hay bastantes zonas operativas que tendremos que tener en cuenta. ¿Por qué? Pues básicamente para poder identificar la intención de los operadores en estas zonas. Aquí por ejemplo veíamos cómo el precio conseguía romper temporalmente esta zona de soporte, pero terminaba reingresando poco después. Esto lo podemos interpretar como una pequeña muestra de debilidad dentro del desarrollo de la estructura, en este caso a medida que se está desarrollando la fase B, que la fase B ya os comentaba ayer que ya cumplía ese mínimo de desarrollo para ya poder buscar probablemente a partir de hoy a la noche, hora española, o mañana a la mañana, prácticamente a medida que nos vayamos acercando a la apertura de mercados, algún tipo de sacudida en alguna de las zonas de los extremos, ya bien sea en la resistencia de los 71.740 o en esta zona de soporte que comentábamos antes en los 68.390. Hay bastante equilibrio en general porque como veis se mantiene dentro de la zona media de la estructura. El T secundario sí que demostraba un poquito de fortaleza ya que se alcanzaba lo que es la zona de la resistencia, pero la fase B quizás a nivel huellas lo único que nos puede dejar es esa pequeña muestra de debilidad gracias a tener identificado aquí este nivel de soporte dentro de la estructura o esta zona operativa también del value area low. El volumen ha ido cayendo poco a poco, eso suele ser más característico de las acumulaciones, por lo que de momento, teniendo en cuenta el contexto y los inputs, tendríamos que seguir favoreciendo setups alcistas, siempre y cuando obviamente no veamos un cambio de contexto en el corto plazo. Cambio de contexto que se podría dar en la ruptura de esta dinámica alcista que acabamos de comentar, o bien tras buscar zona de máximos y reingresar en la estructura, aunque ya habíamos comentado anteriormente que el cambio de contexto más importante de cara a la operativa sería reingresar en la estructura que teníamos anteriormente, que es tras perder esta zona de soporte de los 68.220 y tras consolidar ese reingreso en alguna de estas dos zonas operativas, tanto el VWAP mensual como la zona de la resistencia. Ahora vamos a pasar a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis los enlaces a todas las herramientas en la descripción del vídeo. De momento, como he visto, ya tenemos bastante liquidez en la zona de shorts, sobre todo hay mucha liquidez en torno a los 74.300 aproximadamente, pero si nos quedamos solamente filtrando un poquito lo que hay cerca de la estructura, igualmente también seguimos viendo liquidez en la zona de short. En cuanto a los long, vemos aquí un poco desde los 68.280 hasta los 67.560. El indicador
indicador de tendencia ha estado marcando tendencia alcista con un nivel 3, lo que demuestra bastante fortaleza. Vemos cómo en estas últimas horas, en cuanto a la liquidez de 100x, han estado limpiando las zonas que se iban cargando. Ya lo veíamos también aquí, lo hemos visto también en esta otra zona de los 69.740 y en estas últimas horas también han limpiado esta zona de los 70.460. Ahora mismo, como veis, tenemos una zona bastante parecida en los 70.750 con bastante liquidez. Respecto a la liquidez de 50x, vemos que hay bastante en los 68.965, también en los 71.035 y en torno a la zona de los 72.000 prácticamente. En cuanto a la liquidez de 25x, vemos que ha entrado también aquí un poco en los 68.090, donde más teníamos ya antes era en los 67.800 y luego aquí tenemos bastante en los 72.270, 72.675 y en los 73.075. La liquidez de 10x de momento nos queda un poco lejos, como veis a partir de aquí en los 71.900 ya encontramos algo. En el multibook hemos estado viendo cómo metían algunas órdenes de compra a defender al precio en los 69.800. Veíamos ventas a partir de los 71.300, también en los 71.500, pero las han retirado en estas últimas horas. Sí que se mantiene volumen de ventas en los 72.000, también en los 73.000 y algo en los 75.000. De Kingfisher estamos viendo más liquidez en la zona de longs, tenemos aquí un pico bastante importante en torno a los 67.430. En los CVDs estoy viendo poco movimiento, alguna compra un poco más fuerte por parte de Binance, pero en general poquita cosa. Los mapas de corto plazo, más liquidez en la zona de longs hasta los 69.660 prácticamente, con un pico de liquidaciones importante en los 70.200 y un poquito de liquidez hasta los 70.720. Los que están utilizando más apalancamiento tienen sus liquidaciones en la zona de los 70.530, también tenemos en los 70.230, 69.900 y 69.615 prácticamente.